Este tema nos interesa y queremos profundizarlo. Es la entrevista en Sonar Informativo. Bueno, el cambio de mando no es solo una serie de ritos, de manifestaciones simbólicas, ¿no? Que sí tendremos muchas hoy, ya las hemos tenido en los últimos días, pero es también un momento para mirar qué escenarios se abren con el nuevo presidente y qué es lo que empezamos a dejar atrás con el caso de Gabriel Boric, aunque esto podría suponer también que se abran nuevas puertas, y lo digo así porque me remito al título del libro que escribió Alberto Mayol, Boric, El laberinto de las puertas, donde analiza la figura del presidente que hoy abandona el Palacio de la Moneda, y nos aprovechamos de esto para conversar sobre este momento, sobre el cambio de mando. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Buenos días, Pablo, un gusto saludarte. Igualmente. A ver, partamos por lo de Boric. No sé si pudiste oír algo de lo que dijo ayer en su último discurso, sí, ¿no? Cuando habla que se va con la frente en alto y las manos limpias, entre otras cosas. A ver, ¿qué te parece? Porque aquí, claro, la discursiva del presidente Boric o la narrativa ha cambiado, ¿no? Desde aquel primer discurso en la Alameda cuando resultó ganador. Sí, sin duda, hay un cambio muy sustantivo. En cierto modo es algo natural, pero lo que no es natural es que, no digo que haya una autocrítica, pero sí tiene, porque es difícil que se le pueda pedir a los presidentes aquello. No van a ser ellos los primeros en minar su legado, pero evidentemente hay un tema que tiene que ver con el hecho de que no solo comienza su gobierno, Gabriel Boric, con una gran potencia política a favor de la izquierda y termina con la izquierda probablemente más débil en varias décadas, y en segundo lugar entra con un proyecto transformador que con el paso del tiempo establece la tesis de que solamente había que normalizar. Y esto se vincula con lo tercero, y es que tiene la tesis de que él recibió una emergencia y entregó una normalización, y el candidato que le gana es el que sostiene que hay hoy una emergencia y que esa emergencia es la que proviene del gobierno de Boric. Y eso es lo que triunfó contundentemente en las elecciones. Entonces, el problema es la relación con este proceso histórico, y ese es el gran problema que va a tener en términos narrativos y políticos Gabriel Boric, ya pasando a estar fuera de la administración. ¿Cómo ves ese futuro? Porque tú dices en tu libro, en la apertura del libro, ¿no?, que Boric es un líder que no termina de nacer y es un líder que no termina de morir, y apuntas a un vacío, ¿no?, ahí en su digamos, en su historia presidencial, ¿no?, o en su historia como figura política. No sé, ahí ¿qué ves tú en ese horizonte? A ver, lo que pasa es que Gabriel Boric necesitaba una transformación para ser presidente, porque él es un líder con mucha fuerza, pero uno puede hacer una metáfora, es un avión de combate, no es una infantería. No toma control territorial de aquello donde logra avanzar, sino que es un gran bombardero. Como jefe de oposición probablemente, o como uno de los líderes de la oposición, probablemente le va a ser mucho más agradable, más adecuado respecto a sus intereses. No tengo ninguna duda de aquello, porque evidentemente es lo que él sabe hacer muchísimo mejor. Pero al mismo tiempo es bastante claro que sus problemas como presidente lo van a convertir en una figura que eventualmente no le sea tan fácil avanzar por el camino correspondiente a la construcción de una nueva plataforma presidencial. Va a quedar siempre como un nombre muy, muy atractivo, pero no está claro que sea siempre el elegido, porque evidentemente el legado de su gobierno manifiesta un hecho de debilitamiento de su sector, y los sectores obviamente eso es lo que más resienten. Claro, ahí tú apuntas algo interesante, porque cuando se analiza el legado, ¿no?, que siempre también supone dificultades ese análisis, ¿no?, un legado analizado tan tempranamente probablemente tenga ciertas dificultades, porque esto el tiempo lo va marcando, pero ya puestos en esa urgencia, el legado siempre se asocia a, qué sé yo, las cosas que se hicieron, las 40 horas, la reforma previsional, en fin.
pero tú apuntas a un asunto político que es mucho más de fondo, ¿no? Porque tiene que ver también con las realidades que vive el mundo hoy día, ¿no? Cómo la política se va instalando y va marcando momentos que hasta ahora no han podido ser definitivos, además, ¿no? Porque Piñera tampoco lo logró hacer. Sí, yo creo que siempre es bueno fijarse lo que hacen los libros de historia, incluso los del colegio, que te pueden poner una lista cortita de supermercado de aquellas cosas que son particularmente llamativas, haber fundado una universidad nacional, haber inaugurado el primer metro, pero cuando ampliaste el metro no pasa nada. O sea, Claro. Sí. la historia te premia por los procesos políticos que están asociados, por el momento en el cual tú enganchas con ese proceso político. Y aquí hay un doble fallo, y es un gran desafío para Kast, porque no es nada fácil este doble fallo que tiene Boric. El doble fallo es, primero, hay un proceso político en Chile manifiesto en el estallido que cambia los clivajes, las estructuras políticas de cómo operaba el sistema político de manera definitiva, relega al pasado por vez primera el golpe, y resulta que en ese clivaje es derrotado durante su gobierno Gabriel Boric. Sencillamente no puede administrarlo teniendo todo para ganarlo. Para decirlo en simple, hay una variable que nosotros medimos siempre, que es una variable bien interesante en la encuesta, que establece el clima más a la derecha o más a la izquierda, y una variable que siempre es muy buena para hacer predicciones, que es una variable sobre la legitimidad de la riqueza. Cuando la legitimidad de la riqueza está muy baja, sube a la izquierda, y cuando la legitimidad de la riqueza está muy alta, sube a la derecha. En el momento que asume Boric, más del 80%, llegó al 88%, está deslegitimando la riqueza. Cuando termina su gobierno, eso solamente es 25%. Y hoy día el 65-67% está legitimando la riqueza. Esos números nunca se habían movido así, con tanta radicalidad. Entonces hay un problema de gestión interna que es evidente. Y un segundo problema, que es que no vio ni todavía entiende el proceso internacional que está viviendo Chile. Que esto ya es evidente también para Kast como problema. O sea, Chile no está entendiendo, toda su élite fundamentalmente no entiende qué juego tiene que jugar, porque además no es nada fácil, en el nuevo mundo que apareció, que no es el mundo donde habían certezas absolutas, el libre comercio, la libertad política, todo eso, la democracia, los derechos humanos, todo eso que se había configurado en los 90, todo eso se acabó, por derecha y por izquierda. O sea, en este momento el país libre mercadista es China y el país proteccionista es Estados Unidos, para decirlo en simple. Entonces, ¿dónde cabe Chile cuando se dedicó a ser el mejor alumno de ese proceso? Y lo logró, y fue el mejor alumno, y fue el emblema, el juguetito, el ejemplo para mostrar en todas partes. ¿Qué rol le cabe a Chile hoy? Y ese es un gran dilema que nunca lo resolvió Boric, ni le pareció importante resolverlo, y que ahora le queda los dos problemas. El problema de administrar el estallido tal como viene, también le queda a Kast, y le queda el proceso externo. Ahora, hablemos de eso, porque estos primeros meses, ¿no?, de Kast, que todavía no es gobierno, pero está en esta transición, han estado marcados por los sucesos internacionales, por las relaciones internacionales. Está lo de, bueno, primero la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el caso del cable chino, la guerra de Medio Oriente. Kast no le dedicó ni un párrafo en su programa a los temas de relaciones internacionales. Sin embargo, se embarcó en una gira donde se dedicó más a ver a sus socios ideológicamente afines, pero ya tiene una tonalidad muy relacionada con los temas internacionales en la administración de José Antonio Kast. Y no sé cómo tú ves, ya que estás siendo crítico respecto de las élites y el enfoque de estas materias, cómo lo ha ido enfrentando y cómo se ve precisamente en esa perspectiva. Hay quienes dicen, bueno, a quienes designó, por ejemplo, como su canciller o como su embajador en Estados Unidos, es una señal preocupante. No sé si tú lo ves así. ¿Cómo ves esas capacidades de este nuevo gobierno para navegar en este territorio tan complejo que se abrió hace un rato ya? A ver, yo creo que
que primero no era fácil elegir al ministro de Relaciones Exteriores. Honestamente creo que, insisto, Chile se preparó para un mundo que no es. Y nuestros expertos en relaciones exteriores en el ámbito más político estaban acostumbrados a jugar en ese juego. Este juego es bien distinto. Evidentemente lo de Francisco Pérez Maquena es complejo desde el punto de vista de los intereses empresariales y las complejidades de aquello, y eso ya le pasó a Sebastián Piñera, que se le anularon muchos ministros porque se vislumbraba algún asomo de conflicto de interés, en algunos casos más evidente, en otros casos simplemente por mera literalidad, por proximidad. Pero también es cierto que ejecutivos de ese nivel por lo menos han estado muchas veces en negociaciones duras, altamente complejas, y que son negociaciones que requieren leer debajo del agua rápido además, y donde hay que saber contar en miles de millones de dólares y no complicarse por el número de la Teletón. Entonces se requiere gente que conozca mucho de ese mundo, y la gente que está en compañías mineras en Chile, que es el único sector real que está totalmente inserto en el mundo y totalmente competitivo en el mundo, conocen eso. Entonces, a mí me parece que esto es un experimento, pero no carece de fundamento. Ahora, el problema es otro. El problema es que pongo el ejemplo de la discusión del cable. La gestión del cable por parte del gobierno de Boric es un desastre. No voy a entrar en detalle, pero es un desastre. Pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que si Chile quiere tener un pie dentro del nuevo orden mundial económico y político, donde la digitalización es crucial, Chile es el país que tiene más oportunidades para tener cables con Asia. Y es fundamental, es esencial, y no uno, y no dos, y no tres. Entonces ahora como que creen que poner un cable de estos es como conectarse a internet en la casa, como que te pusieron un cable y no necesitas otro. No funciona así. Estos cables se cortan, son infraestructuras muy valiosas, entregan capacidades instaladas para que Chile se convierta en un nodo digital fundamental. O sea, es un tema importantísimo, pero como estamos acostumbrados que cada vez que uno le sale algo mal, el otro ofrece exactamente lo contrario, o sea, estamos jugando todo el rato a X y se cambia por X multiplicado por menos 1 y siempre es el opuesto, siempre estamos jugando en la antípoda. Bueno, entonces como esto del cable se hizo muy mal, entonces cable no, y nos basta con el cable de Humboldt, que además se ha atrasado, que ha sido un lío y que no llega a Asia, sino que llega a Oceanía. Entonces, honestamente, si Chile no establece claramente cuál es su estrategia y cómo logra llegar a tener un cable con Asia y luego otro y convertirse en un nodo, Chile ya es súper importante en data centers, tiene una oportunidad importante. Y puede negociar muchas más condiciones porque es el país, y más allá de todos los problemas que hay en Chile, es el país que sigue generando más confianza desde el punto de vista institucional, a pesar de los reventones constitucionales y de los errores cometidos. Tenemos la suerte o lo que sea de que finalmente Chile es respetado al respecto, y eso tiene un valor. Bueno, hay que aprovecharlo y no se ve por dónde, porque hoy día están todos así como no, tenemos que irnos con Estados Unidos, que Estados Unidos en este momento, para decirlo en simple, te puede poner apoyo político, pero no te va a poner plata, y los países no solo viven de apoyos políticos, y Chile tiene como socio principal a China, y eso es un hecho. A ver, hay hartas cosas que podemos hablar de esto, pero dado el tiempo y que están pasando cosas también, hay una alta posibilidad de que Pamela Giles sea presidenta de la Cámara de Diputados. Es una negociación que está todavía no resuelta, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Qué te parece? Porque aquí estamos hablando de un pacto con digamos, los partidos que apoyaron a Boric y que tuvieron un desencuentro total con Pamela Giles particularmente. A ver, pensémoslo desde el punto de vista de la relación con el gobierno primero. La relación con el gobierno hace las cosas complejas no porque sea en sí mismo una complejidad, pueden tener incluso una luna de miel larga con Pamela Giles si llegan a una buena negociación, pero evidentemente es una jugadora disruptiva,
y los gobiernos lo que más les daña y les duele son esas condiciones disruptivas, son tener que estar con gente que es más impredecible, no solo que sea fuera de su sector, sino que además sea evidentemente una condición problemática. Yo creo que para el gobierno primero es una noticia compleja, escalofriante en cierto modo, no en el sentido dramático de una película de terror, pero escalofriante en términos de decir qué significa esto y a dónde irá este nuevo orden. En segundo lugar, es una amenaza de que el grupo del Partido de la Gente esté ya alineado en una posición de oposición, que obviamente es muy complejo para el gobierno. Ahora, desde el punto de vista político, plantea un importante poder, no sé si todavía en el Partido de la Gente, que tiene que demostrar su capacidad de vertebración política, no lo ha demostrado nunca y ahora le toca demostrarlo, pero sí le entrega un enorme poder a Pamela Giles, que es una persona cuyo liderazgo ya lleva varios años en el sistema político y siempre ha logrado navegar. Entonces vienen todo ese tipo de desafíos. Para el gobierno es una mala noticia, para la oposición puede sonar a jorobar un poco al gobierno, pero para la oposición tampoco es ninguna maravilla tener que estar mediando con un grupo que ha sido siempre complejo y que en la práctica, en agendas, muchas veces ha estado bastante cercano a la derecha. No Pamela Giles, pero el Partido de la Gente a través de Parisi, evidentemente. Sí. Una última cosa, ¿cómo interpretas tú, cómo lees y qué futuro le auguras a el concepto de gobierno de emergencia? Es la gran pregunta que yo creo que es lo primero que vamos a ver si salta por los aires rápido o si dura más tiempo. ¿Por qué? El concepto de gobierno de emergencia es un concepto que básicamente podía estar cumpliendo dos funciones. En resumen, uno, José Antonio Cast, saco todos los temas que me fueron complicados antes y los temas donde me fue bien, los convierto en un concepto que le llamo gobierno de emergencia y le digo a la gente, olvídese de mí en lo demás, yo no me voy a meter en los otros temas, me voy a dedicar a esto. ¿Ya? Y eso le permitió tranquilizar su campaña. Lo segundo es que el concepto tiene una relación con el concepto de crisis y con la idea de excepcionalidad, de que esto no va a ser algo normal, sino que es algo excepcional. Y eso le abre la puerta, eventualmente, incluso a generar usos estilo Bukele, digamos, la lógica de, por la seguridad, suspender ciertos derechos, en fin. Esos son los dos derroteros que podría tener el gobierno de emergencia. Pero es posible que hoy día mismo nos enteremos de que en realidad va a hablar mucho de salud, va a hablar de educación, se va a meter en distintos ámbitos, obras públicas, y eso ya no es un gobierno de emergencia, y lo deje de lado en la práctica y le sirva solamente para hablar de temas de seguridad de vez en cuando. Eso podría quedar por los aires hoy mismo. Bueno, vamos a ver, pues, será interesante también escuchar ese primer discurso en La Moneda, ya instalado en la tarde de hoy, ¿no? Cuando ya esté terminando el día, que va a ser un momento importante también. Esas cosas son relevantes y marcan, por lo demás, la historia. Estábamos recordando al inicio de esta conversación las palabras como presidente electo de Gabriel Boric y en el contraste con estas últimas que pronunció ayer. Alberto Mayor, como siempre, muchas gracias por esta conversación. Un gusto, Pablo. Que tengas buen día. Saludos. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Vamos con Nirvana. Esto es On a Plane.